Entonces, una de las cosas que he ido cambiando la opinión, en mi caso, tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablamos la otra vez de esto... El tema. Sí, cuando hablamos la otra vez de esto, mi posición, sintetizándola mucho, era... es raro, porque en cierta manera sigo pensando así, pero con algunos matices, Pero mi posición era que la maternidad no es un derecho, que reproducirte en sí mismo no es un derecho, y de hecho ponía el ejemplo, ¿no? Que si la maternidad fuera un derecho, pues tú podrías adoptar a niños de cualquier forma, ¿no? O sea, sin tener que acreditar que eras hábil como para darle una buena calidad de vida. Y entonces pensaba eso, ¿no? Que la maternidad no es un derecho, que reproducirte en sí mismo no es un derecho, pero sí que pensaba que lo que sí que es un derecho es tener acceso a información. No solo de cómo evitar un embarazo, sino de hecho que si esa información se diera de verdad, entenderías cómo buscarlo. Y yo, para mí, en el momento en el que las mujeres en general, al margen de orientación sexual, o sea, en el momento en el que no estamos entendiendo cómo funciona nuestro propio cuerpo para buscar un embarazo, significa que ese acceso a la información no se está dando de la forma que se debe dar. Porque, ¿no? Entonces yo lo veía, por una parte lo veía muy así. Que lo que era un derecho era el acceso a esa información como parte de los derechos sexuales y reproductivos, y a partir de ahí garantizar un acceso gratuito y universal a la repro para cuando fuera necesario, ¿no? Asumiendo que esto no lo hablamos en la anterior conversación, pero sí que es una idea que yo siempre la menciono en cada episodio que he hecho, que es que muchas veces llegamos al escenario de decidir sobre si ser madres o no. Llegamos a ese escenario, digamos, tarde, en un sentido biológico, porque las condiciones materiales son las que son, ¿no? De acceso a la vivienda o de cosas así, ¿no? Y entonces sí que pensaba, idealmente a la repro, lo ideal es que cada vez llegaran menos mujeres a ese escenario de repro, ¿no? Claro. Pero lo veía así, ¿no? Como que la repro podía parchear de alguna forma esa vulneración de derechos sexuales y reproductivos previa. Y que de rebote, en ese sentido, la repro podía formar parte de los derechos sexuales y reproductivos, porque podía servir para protegerlos, ¿no? En esos momentos más críticos, protegerlos, ¿no? Esto era lo que pensaba en ese momento. Entonces, sí que hubo una cosa que dijiste tú, que dijiste, habría que ver, después de haber hablado de tema anonimato y también en qué condiciones se dona, ¿no? Sobre todo por lo que se refiere a las mujeres. Entonces dijiste, habría que ver, en ese caso, qué tipo de reproducción asistida sería un derecho, ¿no? Entonces yo me quedé ahí con eso ahí en el cogote varias semanas. Y entonces luego pasé a opinar otra cosa. Igual mañana opinaré otra, Pero ahora mismo, el momento en el que estoy, lo que opino es que la industria reproductiva vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De todas. Seas donante, seas, digamos, mujer que lo hace en primera persona con sus óvulos, y seas también receptora. O sea, de alguna forma la industria reproductiva es como que no se explica, se beneficia de toda esa vulneración de derechos previa, de falta de acceso a la información, y de alguna forma la fomenta, porque cuando tú haces esas campañas de publicidad tan agresivas diciendo que es posible que a los 44 mira estos casos de éxito, estás fomentando esa falta de información, con lo cual estás vulnerando esos derechos sexuales y reproductivos para
pues para apuntalar mejor tu negocio, o sea, para, ¿no? Y la industria reproductiva se beneficia de eso. Pero se beneficia de eso hasta tal punto de que yo conozco algún caso de mujer que fue donante hace unos años y ahora receptora. En el 30 Minutes también sale un caso de una mujer que fue donante hace unos años y luego en la actualidad, en el momento de grabar el 30 Minutes, fue receptora, en su caso de su pareja, hacía método ropa. Pero la cuestión es que ella llegó al escenario de ser madre con muy baja reserva ovárica y de muy baja calidad, habiendo sido donante. O sea, nadie le informó de eso, ni siquiera en el momento en el que fue donante, ¿no? Y hace unos días recibí un email que viene en la misma, es la misma línea. Un email de una mujer que se llama Sol y que dijo: fui donante de óvulos hace 14 años. Mi testimonio es duro porque luego tuve muchas dificultades para tener a mi hijo y 2 pérdidas gestacionales. Espero que te sirva. Un saludo. O sea, ¿cómo? Ya no solo es que no te informen, ¿no? En condiciones, digamos, normales. Ya no solo es que no estés informada, en general no se respetan tus derechos sexuales y reproductivos porque bueno, esas charlas nefastas en los institutos, ¿no? De, bueno, cojo un plátano y un condón y ya está, listo, fuera, ¿no? Esa es toda la educación sexual que tenéis. En los centros de salud tampoco se nos informa de cómo funciona nuestro propio cuerpo. Luego las clínicas hacen una publicidad muy agresiva fomentando esa desinformación diciendo es posible, tú pospon, es posible, sino que es que incluso llega al extremo de que eso, de que tú en un momento dado accedes a la clínica, entras por la puerta de donantes, ¿no? Pasas a ser como un activo de la clínica, o sea, te extraen esos óvulos y no te has enterado de nada. No te han explicado nada, al punto de que eso, 15 años después, tú buscas un embarazo, no lo consigues, vas a la clínica y pagas, ¿no? Y pagas mucho más de lo que te pagaron anteriormente. Puede ser que estés pagando por tus propios óvulos o puede ser que estés pagando por los de otra mujer, sea tu pareja o sea donante. Pero de pronto eres clienta.